Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Quisiera compartirles una palabra que está en el libro de Lucas. El libro de Lucas en el capítulo 7, el verso 8. Para los que toman apuntes, el mensaje se llama Dos enemigos de la autoridad. Dos enemigos de la autoridad. Pueden haber muchos más enemigos, es verdad, pero vamos a hablar hoy de dos específicos. Lucas capítulo 7, el verso 8. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor está hablando acerca de un caso de un centurión romano. Y para recordar más o menos el contexto, y no sé si algunos ya se ubican en la historia, este hombre era alguien que temía a Dios. Ese centurión romano dice los versículos anteriores que tenía un siervo que estaba enfermo, y los principales de la sinagoga fueron a hablar con Jesús. No fue el centurión directamente, envió a alguien, y ellos van donde Jesús y le dicen a Jesús: mira, es digno que le concedas esto, porque él es alguien que nos ha ayudado mucho. Con sus ofrendas y con lo que él ayuda, nos construyó una sinagoga. Era alguien activamente comprometido con la obra de Dios en ese momento. Entonces Jesús va camino a donde está el siervo de ese centurión. Pero cuando está cerca a llegar, o bueno, no sé si iba cerca o si iba lejos, iba camino hacia allá, y ese centurión envía nuevamente unos siervos o unos soldados que van y le dicen: mira, el centurión manda a decir, Señor, que no es digno de que tú entres a su casa, ni siquiera se tuvo por digno de venir a hablar contigo. Es el versículo 8. Dice: porque también yo soy hombre, y esto es lo que le envía a decir ese centurión romano. Yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y ese centurión era una persona que estaba en autoridad, ¿cierto? El centurión romano era un soldado. Y me encanta lo que el siguiente versículo 9 dice, y es que Jesús se asombró de algo, y era que este centurión entendía un principio de la autoridad. El centurión sabía que no se necesitaba que Jesús estuviera presente en el lugar para que lo que Jesús había decretado se cumpliera, ¿cierto? ¿Cuántos sabemos que no es necesario ver físicamente a Dios, pero sabemos que lo que Él dijo se va a cumplir? Este centurión lo tenía clarísimo. Y Jesús, fíjese lo que dice: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, este centurión tenía una característica que era importante. Fíjese en lo que estaba sucediendo. Me gusta el contexto, porque al ser un hombre militar, la Biblia hace muchas semejanzas entre el reino espiritual con la parte militar. Y hay como muchas formas en donde se puede comparar lo que sucede en el reino espiritual con muchas de las cosas que conocemos de las cosas militares. Este hombre era alguien que estaba puesto en autoridad, pero esa autoridad inicia de una manera correcta. Él dice: yo tengo autoridad, ¿por qué? Leámoslo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él entendía que tenía una autoridad delegada, pero esa autoridad era delegada. Él entendía que era un hombre de autoridad. ¿Y quién era su autoridad? Si hablamos en el tema militar, pues debió haber tenido un comandante por encima, ¿cierto? Y por él estar sujeto a ese comandante, tenía autoridad también sobre su centuria, sobre los soldados que dirigía. Pero si él se hubiera rebelado, ¿seguiría teniendo esa misma autoridad? ¿Qué le daba la autoridad? Estar sometido a la autoridad, ¿cierto? Ese sometimiento le daba una autoridad. Y como él tenía autoridad, él sabía cómo funcionaba la autoridad. Entonces él sabía y da el ejemplo y le dice: Señor, si yo le digo a un soldado que vaya, yo no tengo que ir a mirar si él va a ir. Estoy seguro que él va, ¿cierto? Y por esa razón él le dice al Señor: Señor, no hay necesidad de que tú vayas hasta donde está mi siervo,
Porque así como yo le digo a un soldado que haga algo y lo hace, que venga y viene o vaya, él va, sé que si tú das la palabra, de la misma manera va a suceder. Impresionante el principio que estaba teniendo él en su corazón arraigado. Él sabía que era una persona de autoridad. La palabra autoridad, bueno, busqué esa palabra en el diccionario y dice la palabra autoridad que autoridad es el poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente. Es el derecho legal y o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Esa es la autoridad. Y el dominio, que es como un sinónimo de la autoridad, habla de que es el poder que alguien tiene de usar y disponer lo suyo, derecho de propiedad y un derecho absoluto. Él era una persona que estaba sujeto a la autoridad, pero tenía autoridad. Y él sabía que el principio estaba en que su palabra tenía autoridad. Lo que él decía se iba a hacer. Y nosotros como creyentes debemos entender que tenemos esa autoridad. Tal vez lo sabemos, pero a veces el hecho de no ejercitarlo de la manera correcta hace que nosotros, en lugar de hablar cosas que sean de bendición para nuestra vida, hablamos cosas que por el contrario afligen nuestra vida. Siendo creyentes pudiéramos estar hablando una cantidad de cosas que no convienen y que desatamos sobre nuestra propia vida. Porque tal vez en el mundo conocemos o se habla mucho acerca de tener un pensamiento positivo y palabras positivas, pero antes de que se hablara de un pensamiento como ese, la Biblia nos habla acerca de un principio, y es el principio de la autoridad, y que el Señor nos dio a nosotros autoridad. La Biblia dice en Génesis también, y ahorita lo vamos a mirar, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Él y tenemos esa misma autoridad que Él tiene. Y Él dice que este centurión manifestó algo, y es que tenía una autoridad, pero esa autoridad la manifestaba a través de la fe. Tenía fe para creer que Dios podía hacer algo con su siervo. Génesis, el capítulo 1, el verso 28. Nos dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Cuál era la idea de Dios? Fíjense en esta parte, dice, ¿y qué? Y gobiernen sobre ella. La idea de Dios ha sido que nosotros gobernemos y que tengamos autoridad y que ejerzamos esa autoridad. En ese momento esa autoridad fue cedida a causa del pecado, pero a través de Cristo esa autoridad es restaurada. Y es la idea de Dios que nosotros ejerzamos nuestra autoridad como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y como hijos sabemos que tenemos una autoridad que Él nos ha delegado. Y cuando dice que Dios nos creó con esa autoridad y Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, cuando Él creó todo, ¿cómo lo creó? ¿Tomó con sus manos y formó la tierra? Su palabra, ¿cierto? Siempre habló, y cuando la palabra la habló, Él fue lo que entendió este centurión romano. Hablaba la palabra y se iba a mirar a ver, ¿será que las aguas sí se separaron? No, Él tenía la autoridad, dio la palabra y tal cual lo que decía sucedía en la creación. Y esa autoridad es la que nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestras declaraciones. Somos personas que tenemos una autoridad delegada. Y al estar sometidos a Cristo, al estar sometidos al Señor, esa autoridad tiene un poder que nosotros a veces no calculamos. Es una autoridad que podemos nosotros ejercer. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros nos sometemos a lo que Dios quiere, nosotros vamos a estar siempre en autoridad cuando nos sometemos a la autoridad de Él. Pero cuando nosotros desconocemos la autoridad que tenemos, entonces ahí hay un problema bien grande. Y es que el desconocimiento hace que nosotros hagamos a veces, lo que les decía, digamos a veces cosas que traen consecuencias negativas sobre nuestra vida, o que hagamos cosas que no corresponden a quienes somos nosotros como hijos de Dios. Yo presté servicio militar, y cuando presté servicio militar, yo llegué al servicio militar 3 días después de que había entrado el contingente. Eso quiere decir que para los que conocen en la vida militar, un día es antigüedad, así que yo tuve un secreto todo el servicio, nadie se enterara, todos los de mi contingente, que yo había entrado 3 días después, porque alguien de ese contingente, cuando lo reclutaron, entró con un problema en la mano.
y lo descubrieron ya cuando estaba prestando servicio, entonces de una vez le dieron de baja, quedaba un espacio y yo terminé allí. Cuando yo termino allí, llevaba, o sea, todos los que estaban de mi contingente, de ese sí, código, bueno, todos ya llevaban 3 días, así que en 3 días ellos ya habían aprendido un poco sobre la autoridad. Cuando yo llego, yo no tenía ni idea quién sí y quién no era autoridad sobre mí. Así que el que me dijera cualquier cosa, yo corría, porque no sabía si él era alguien importante o no lo era. Desconocía la autoridad y cometí un sinnúmero de brutalidades en ese momento, pero era a causa de que no conocía quién era la autoridad. Cuando nosotros como hijos de Dios desconocemos la autoridad que tenemos, nosotros hacemos muchas cosas que son equivocadas. Y es a lo que el Señor nos está llamando a nosotros, que nosotros conozcamos cuál es la autoridad que tenemos. El Señor le habla a Josué, tal vez lo recordaremos, Josué 1:8, es muy conocido ese versículo, y dice que Josué 1:8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le da el consejo a Josué y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo estaba invitando a que conociera cuál era su autoridad. Y Josué tenía una imagen todavía incompleta de cuál era la autoridad, pero nosotros tenemos una imagen completa de quiénes somos en Cristo. Ahora tenemos la palabra completa y nosotros tenemos hoy la capacidad de poder comprender cuál es la autoridad que Dios nos entregó, a dónde es a lo que Dios nos quiere llevar, cuál es el camino que Dios quiere que sigamos, ¿cierto? ¿Y cómo lo encontramos? A través de la palabra. Si yo entiendo cuál es mi autoridad, la voy a ejercer bien, pero cuando no lo entiendo, pues va a ser difícil. Se cuenta durante la guerra de la independencia norteamericana que un hombre joven se acercó a un general, al general George Washington, y le dijo, mi general, quiero que sepa que creo con todo en usted y en la causa que usted defiende. Washington le agradeció firmemente aquellas palabras y le preguntó, ¿en qué regimiento está usted? ¿Quién es su comandante? ¿Qué uniforme lleva? Oh no, respondió el joven, no estoy en el ejército, soy un civil. A lo que Washington le replicó, joven, si usted cree en mí, como dice, también en la causa que defiendo, vaya y únase al ejército inmediatamente, póngase nuestro uniforme y busque armas para que venga a luchar. Jesús presenta este mismo desafío hoy a nosotros. Él no está interesado en simpatizantes, sino en soldados, en personas que entiendan cuál es su autoridad, que se involucren dentro de lo que representa ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es mucho más que simplemente haber dicho un día una oración y salir y seguir viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. Es entender realmente nuestra naturaleza. Y esa naturaleza, como les decía, parte de la idea de Dios, que nosotros tenemos una autoridad en nuestra boca, en nuestras palabras, tenemos una autoridad delegada de parte de Dios que debemos ejercer. Pero esto nos lleva al tema que les quería mencionar. Todo esto fue el preámbulo solamente para entender que somos personas de autoridad. Pero hay 2 enemigos de los cuales quisiera que habláramos hoy acerca de la autoridad. Ese primer enemigo se llama el temor. El temor es uno de los grandes enemigos que tiene nuestra autoridad. La palabra temor, la definición es sentimiento de inquietud o de angustia que impulsa a huir o a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor, que significa miedo o espanto. La palabra temor es una palabra que expresa un sentimiento que es contrario a la palabra de Dios. Es un sentimiento totalmente contrario al propósito de Dios. Dios no envía temor a sus hijos, pero muchos de sus hijos sí viven bajo el temor. Y ese es un problema grande para que nosotros podamos tener una vida espiritual saludable y podamos desarrollar una comunión con Dios de la manera en que Él quiere. La palabra nos enseña en Proverbios 29, el verso 25. El temor del hombre pondrá lazo,
mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, ¿qué hace? Pone lazo. El temor es un problema grande porque el temor siempre va a limitar. El diablo es como el abusador en un colegio, como para dar un ejemplo, ¿cierto? Alguien que está presionando y juzgando y molestando todo el tiempo a sus compañeros. Es alguien que todo el tiempo está tratando de hacerle daño y se ha encargado por mucho tiempo de hacer que la iglesia viva con temores, viva con ideas equivocadas acerca del propósito de Dios para su vida. ¿Ustedes se imaginan a ese centurión con temor? Yo no creo que él hubiese tenido temor. Era alguien de autoridad, ¿cierto? Era alguien que entendía su posición en Cristo. Y el temor no era parte de su vida. Es el propósito de Dios que nosotros tengamos una vida sin temor. Pero desafortunadamente encontramos que como cristianos vivimos, caminamos con temor. A veces tenemos temor al futuro. Temor a lo que está por venir. Temor a que si tal vez tenemos un empleo y empiezan tal vez a sacar personas y el pensamiento que viene de una vez es, me van a echar. Estaba leyendo un libro de Kenneth Hagin y él escribía de cuando fue una persona que Dios levantó de una condición. Él tenía un problema cardíaco y en su cuerpo y estaba postrado en una cama. Dios lo levanta. Y aún así, después de tener ciertas aflicciones médicas, Dios lo levanta totalmente. Y él narra un suceso en su vida en donde en ese tiempo era tiempo de la depresión en Estados Unidos. Y él difícilmente consiguió un empleo. Y ese empleo era trabajando en un lugar en donde talaban árboles. Y claro, se necesitaba de fuerza, de músculos para hacer la tarea. Y él era una persona que hacía un año había estado en cama, así que no era el más fuerte, era alguien más bien débil, delgado. Y cada día sacaban gente del trabajo, cada día echaban personas. Y cada día le preguntaban a él, ay, ¿viniste hoy? O sea, ¿no te sacaron? Y él decía, no, yo creo es en mi Dios, confío es en Dios. Y él narra que él fue el último que salió de esa empresa. Fue el último. ¿Pero por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. No estaba puesta en la circunstancia. Pero el temor se ha encargado de que nosotros nos distraigamos y que nosotros pongamos nuestra confianza más en las circunstancias. Tal vez tenemos un jefe o una autoridad sobre nosotros que tal vez ha ejercido tanta presión sobre nosotros que ya ejerce sobre nosotros temores. Y conocí a una persona que veía a un policía y se asustaba por unas experiencias que había tenido. Y ya veía una figura de esas de autoridad y lo que sentía no era confianza, no era qué bien, si un ladrón no me puede tocar, sino que por el contrario veía en la autoridad a alguien que le pudiera hacer daño. El temor se encarga en nosotros de cambiar ese principio que tenemos acerca de la palabra de Dios por un principio equivocado, que nos hace dudar, que nos saca de la confianza que Dios tiene. Tal vez tenemos temor al que dirán. Hablaba con una persona hace unos días acerca de una decisión y la respuesta que me dio fue, no sé, porque algunas personas no sé qué van a decir cuando yo haga eso. O sea, él tenía temor acerca de lo que los demás podían hacer. No estaba seguro de lo que iba a hacer, aunque eso fuera lo correcto, sino no sé si lo hago porque es que qué dirán los demás. Y en sinnúmero de circunstancias el enemigo se ha encargado de sembrar en nosotros el temor. Tal vez vamos al médico y el médico hace un reporte y ese reporte no es tan positivo de acuerdo a lo que él dice y que viene a nuestro corazón, temor. Y no debiera ser lo que viniera a nosotros. Tal vez tenemos un hogar y tenemos una dificultad y entonces vienen los pensamientos de divorcio, o tenemos un hijo y pensamos que tal vez pudiera caer en las drogas o que pudiera desviarse o pasarle algo, o es tarde la noche y como no llega empezamos a preocuparnos, ¿qué le habrá sucedido? Y hay alguien que se llama Terry Mise, no sé cómo se pronuncia el apellido, se escribe Mise, y él es un predicador americano. Y él narraba una anécdota de cuando se iba a casar con su esposa. Y en el tiempo antes de casarse, ella le dijo, Terry, tienes que escucharme porque no te convengo. Yo voy a quedar en una cama, voy a quedar postrada, te voy a limitar tu ministerio y voy a morir muy joven, así que te voy a dejar. Y empezó a hacerle una lista de cosas y él la escuchaba y ella así toda preocupada le dijo un montón de cosas para desanimarlo de que no se casaran. Y cuando terminó todo eso, él la miró y le dijo, ¿quién dijo eso?
Ella lo miró y le dijo, el médico. Y él dijo, menos mal, porque no lo dijo Dios. Y esa es la diferencia. ¿Cuál ha sido el trabajo del enemigo por mucho tiempo en nosotros? Hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos hasta que ha convencido en nuestra mente y nos ha hecho tener temor. Temor de todas estas cosas que les mencioné y tal vez de otras más. Temor al futuro, temor al que vamos a perder el empleo, a que no va a salir el negocio, a que se va a acabar el hogar. Pero ¿quién dijo eso? Cada vez que venga ese pensamiento a mi mente, ¿cuál es el pensamiento con el cual yo debiera responder? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo mi jefe? Menos mal, porque no lo dijo Dios. ¿Lo dijo el médico? Menos mal, porque no lo dijo Dios. Y tenemos clara en la palabra cuál es la autoridad que tenemos y cuál es la respuesta y el camino que tenemos. Pero escuchamos más a aquel consejo o a aquel profesional por el hecho de que él tiene un título y no le creemos más a Dios, que es el que le dio el título a todos. Así que el enemigo ha trabajado mucho por hacer que nosotros nos rindamos al temor. Y a veces tenemos una vida cristiana, pero es una vida cristiana que está acompañada del miedo. Y entonces vivimos con miedo, vivimos con zozobra, sin entender que nosotros somos hijos y tenemos una autoridad. Ese es un problema grande en la autoridad. El temor roba la fe. El temor reemplaza. ¿Qué es lo que está haciendo el temor? Está cambiando mi confianza, el lugar de mi confianza de la palabra de Dios a algo diferente, a una respuesta de un médico, a lo que ustedes quieran, a una circunstancia de mi hogar, a que simplemente mi hijo es tarde y no ha llegado. Y el temor cambia mi confianza de la palabra de Dios, en donde estoy seguro, en donde creo que va a estar bien mi vida, mi familia, mi casa, mi hogar, a pensar en aquello que el enemigo me está vendiendo como una idea. Y tenemos que identificar en qué partes de nuestra vida el enemigo ha llegado a avanzar y ha colocado en nosotros temor. El temor no es de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y eso deja en evidencia algo, y es que el temor es un espíritu. O sea, el temor es una influencia que no podemos permitir nosotros. Entonces estoy poseído. No, pero el enemigo sí ha influenciado nuestra vida con palabras, con ideas, con situaciones, tratando de vendernos una idea. Y a veces hemos caído en esa idea y hemos quitado nuestra confianza y hemos puesto nuestra confianza más en lo que esa circunstancia está diciendo. Qué grave es el temor, pero qué sutil es también. Porque podemos vivir una vida viniendo a la iglesia y haciendo muchas cosas que espiritualmente son correctas, pero todo el tiempo dudando en nuestro corazón. Y esa duda que está haciendo simplemente evidente que no tenemos una confianza total en Dios. No estamos entendiendo a Dios. No estamos comprendiendo cuál es nuestra autoridad. ¿Tenemos autoridad? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero entonces estamos dejando que el diablo se robe esa autoridad. ¿Y se la robe con qué? Con temor. Entonces cada vez que viene un pensamiento de estos, ¿qué debo hacer? Preguntarme, ¿quién lo dijo? Tremendo. Es una solución tremenda. Porque si no lo dice Dios, yo no lo debo creer. Amén. Así que no podemos seguir aceptando el temor. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es impresionante lo que está diciendo Juan. Porque Juan lo que está diciendo es que cuando nosotros conocemos a nuestro Padre, no sentimos temor. Porque ese perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo entiendo el perfecto amor de Dios, el temor se tiene que ir. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Le voy a contar algo. Usted es hijo de Dios. Y su Padre está con usted todo el tiempo. Y Él quiere que usted y yo tengamos esa realidad todos los días, entendiendo que Él es nuestro Padre y cuida de nosotros. Y que debemos andar en confianza y no en temor. El temor pone lazo, el temor me limita. El temor me amarra a un lugar, a una situación y no me deja mover de allí. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero lo que Dios quiere es esta imagen. Confianza, certeza, tranquilidad. El dictamen es complicado, pero yo estoy con mi Padre. Y tengo que ir a preguntar qué dice mi Padre. Y mi Padre dice otra cosa, le creo a mi Padre. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que echa fuera el temor? Es entender la relación que yo tengo con mi Padre, entender el amor de Él. Romanos dice que nos amó tanto que no escatimó a su propio Hijo, a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿y cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si es ese amor tan grande por nosotros, puedo estar así, confiado, tranquilo, seguro, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando éramos niños y no nos interesaba nada, sino que uno solo pensaba en jugar? Ese pensamiento yo creo que es lo que Dios quiere que estemos siempre teniendo, o sea, una sensación de tranquilidad, de confianza, de seguridad, porque tenemos un Padre bueno. ¿Cuántos tienen un Padre bueno? Amén. Entonces no podemos seguir permitiendo el temor, porque el temor hace que nosotros estemos limitados. En la revista Constelación de enero de 1949, esto es algo que sucedió, se publicó una dramática narración relacionada con la muerte de un lavador de una empresa ferroviaria. Por descuido o negligencia, el desventurado empleado quedó preso dentro de un vagón frigorífico. Después de un corto viaje de aproximadamente 30 kilómetros, fue encontrado muerto. Pero poco antes de morir, escribió la siguiente nota, en la que retrató su terrible agonía. El frío aumenta. Temo que nadie vendrá a mi socorro. Me estoy congelando lentamente y mis miembros se están adormeciendo. Siento que ya no tengo fuerzas para escribir. Cuando se hizo la autopsia, se constató que el lavador de vagones no había muerto de frío. Después descubrieron que el refrigerador no estaba funcionando. La tragedia de este desventurado hombre ilustra en forma objetiva la acción homicida del miedo, sobre todo cuando nuestra mente nos hace experimentar sensaciones de miedo, temor irreales como si fuera real. Tremendo. O sea, porque esto sucedió. Este hombre sabía lo que le podía pasar si el refrigerador estuviera encendido, pero no estaba encendido. Pero él no lo sabía y empezó a experimentar todo lo que le hubiera ocurrido si hubiera estado encendido, hasta que él mismo, por su sugestión, se llevó a la muerte. Y el miedo se ha encargado con nosotros de hacer eso, de ir poco a poco apagando nuestros sueños, matando lo que somos y limitándonos, frenándonos. Pero el salmista, el Salmo 56, el verso 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tremendo. El salmista, yo veo, no estaba diciendo, yo nunca siento miedo, nunca me toca el temor. No, él dijo, cuando yo siento temor, cuando yo siento miedo, yo hago la pregunta, ¿y quién lo dijo? Dijo, yo pongo en ti mi confianza. Y esa es la gran diferencia de lo que Dios nos quiere llamar hoy. No podemos seguir perdiendo nuestra autoridad como hijos de Dios, tenemos que ejercerla. El temor ha estado desplazando de nosotros ese lugar de privilegio que Dios quiere que ocupemos, pero que nosotros mismos hemos ido cediendo a causa de no entender cuál es el lugar que Dios tiene para nosotros. Somos personas de autoridad, ¿lo creen? Tenemos que desplazar ahora el temor. Y hablábamos ahorita, el temor, dice, yo no les he dado, dijo el Señor, espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? El temor es un espíritu y yo no lo puedo permitir en mi vida. No puedo permitir más el temor. Les decía que vamos a hablar acerca de dos enemigos de la autoridad. El primero, el temor. Y el segundo es igual de peligroso, pero es mucho más sutil y se llama adormecimiento. El adormecimiento, y yo lo llamaría como comodidad. Es un sinónimo que le doy en el contexto espiritual del que lo vamos a hablar. La definición de adormecimiento dice que es un estado en el que se siente sensación de cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos. ¿Alguien ha sentido adormecimiento? ¿Alguien lo siente ahora? Espero que no. Entonces, el adormecimiento es una sensación, ¿cierto? Es una sensación que produce a veces esto, ¿cierto? O sea, algunos en la iglesia les ha pasado, pero ese adormecimiento es algo peligroso. Dice el verso, eso es
Mateo, el capítulo 26, y es el verso 40. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Esta escena sucede en el Getsemaní, antes de que Jesús sea entregado para ser crucificado, antes de que lo arresten. Y él va con sus discípulos y los lleva al monte para orar. Y los deja en un lugar y se va a una distancia en donde él quiere estar solo orando, pero los deja ¿cómo? Orando. Y esta es la escena que sucede cuando Jesús vuelve. Todos estaban consagrados orando en ese momento. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, no habían orado una hora. O sea, no había pasado una hora en el tiempo en que Jesús se había ido. Y les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús los deja allí orando, pero ellos en ese momento, tal vez por el cansancio, por algo que tal vez el día fue muy largo, entonces se durmieron. El centurión romano, si yo veo el contexto de lo que hablábamos en el primer ejemplo, en el primer caso del centurión, ese centurión no estaba durmiendo porque él ejercía su autoridad. Él no estaba adormecido porque él entendía quién era. Y al entender quién era, ejercía su autoridad. Pero muchas veces nosotros nos adormecemos porque no entendemos cuál es la autoridad que tenemos. Nos dormimos y fíjense que aquí el sueño era físico, pero el mismo Señor les dice que el cuerpo, que el espíritu está dispuesto, pero que el cuerpo es débil. Y el espíritu siempre está dispuesto para Dios, pero no siempre nosotros en nuestro cuerpo estamos tan dispuestos para involucrarnos en esa relación con Dios. Nosotros como iglesia deberíamos ser la respuesta a todas las cosas. Nosotros como iglesia deberíamos ser quienes con la autoridad que tenemos ejerciéramos nuestra autoridad en todos los ámbitos. De hecho, si uno ve en la Biblia, todos los grandes hombres en el Antiguo Testamento, Dios siempre esperaba que fuera la iglesia la respuesta a todas las cosas. No era el rey, no eran los senados de los países, era el sacerdote, era el profeta, era a quien se le consultaba. Aún el rey iba y preguntaba, ¿iremos a la guerra? ¿No iremos a la guerra? Siempre esperaban la respuesta ¿de quién? De la iglesia. La iglesia es la que debe estar en autoridad. La iglesia es la que debe ejercer la autoridad y ser la respuesta para todos los problemas. Pero en este momento el adormecimiento ha hecho que la iglesia no sea la respuesta. Que nosotros como iglesia a veces no seamos respuesta ni siquiera para problemas pequeños de los cuales se demanda respuesta en el mundo. Y Dios quiere que nosotros transformemos eso. Cuando la iglesia se adormece, el enemigo crece. Yo, como les conté, presté servicio militar. Y antes de prestar el servicio militar, yo nunca, les prometo, nunca me dormía en una silla. Nunca. Pero tan pronto terminó el servicio militar, yo me sentaba en una silla y a los 10 minutos, no era más, o sea, eran 10 minutos lo máximo que duraba. A los 10 minutos me quedaba dormido. Y era difícil, o sea, yo hacía, no me puedo dormir en un bus. Y me sentaba, pero a los 10 minutos el sueño me vencía. ¿Por qué creen que sucedía eso? Mi rutina del sueño se había afectado, ¿cierto? Entonces, esa rutina del sueño que había cambiado en mí, había modificado como la forma en que yo pues había diseñado mi descanso. Entonces me sentaba y me dormía. Y duré muchos meses para que pudiera voltear eso. Pero ¿qué fue lo que hizo que eso cambiara? Cambiar mis hábitos. Antes mis hábitos eran unos, yo tenía que levantarme muy temprano, acostarme muy tarde, tenía muy poco espacio para el descanso, entonces el cuerpo físicamente estaba cansado y si yo tenía un espacio para dormir, en donde fuera, eso era lo que hacía, dormir. Entonces hubo la necesidad de cambiar, de ajustar muchas cosas para que esa rutina del sueño en mí cambiara. Muchos estamos dormidos espiritualmente porque nuestras rutinas diarias no son espirituales, porque cada día a lo que le dedicamos tiempo no es a buscar a Dios. Y cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, le decimos a Dios,
pero si yo soy hijo tuyo, pero si yo oro, pero no nos damos cuenta que a lo que le hemos invertido tiempo, en lo que hemos estado desarrollando nuestra vida, es en cosas que llevan al adormecimiento. Nuestras malas rutinas han hecho que nosotros nos durmamos espiritualmente. Si no oramos, si no leemos la palabra, no nos involucramos en edificar nuestra vida, en crecer, en conocer un poco más, tal vez inscribirnos en los módulos que valga la cuña, es un espacio en el que podemos ser edificados. Si no lo hacemos, nosotros no vamos a crecer. Siempre hábitos espirituales correctos llevan a una vida espiritual saludable. ¿Saben? Cuando yo presté servicio, había algo en el batallón que se llamaba la tienda del soldado. Los que prestamos servicio, yo creo que en todos hay, y era un espacio para descansar. Y en ese espacio había una mesa de billar, había creo que una mesa de ping-pong y había un televisor y sillas para uno ver. Así que uno, si se sentaba a ver televisión, lo más seguro que pasara era ¿qué? Que se dormía. ¿Y saben qué pasaba cuando uno se dormía? Mire, el que se dormía lo robaban impresionante. O sea, le quitaban las presillas, los escudos. O sea, todo lo que se pudiera se lo quitaban. Sí, eran ellos, yo nunca. Entonces, yo me dormí solo una vez. Pero todo lo que uno llevara en ese momento se lo quitaban. Porque se había dormido. Y cuando uno se despertaba, no, toca ir a comprar las presillas, porque claro, si uno iba sin presillas o sin los escudos, era un problema grave. Así que tenía que salir y ir a comprarlos. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Andar dormidos espiritualmente ha hecho que le abramos la puerta al enemigo y que él pueda entrar y robe nuestra casa y robe nuestra vida. Y él hace y deshace y nosotros diciendo, ¿por qué me pasará todo esto? ¿Por qué sucederá todo lo que sucede a mi alrededor? ¿No será el adormecimiento en el que andamos? ¿Que le hemos dado pie al enemigo que él pueda entrar y pueda hacer lo que sea en nuestra casa? Y necesitamos recuperar nuestra autoridad y tomar nuestro lugar y decir, no podemos seguir dormidos. Como iglesia tenemos que ser respuesta, primero para nuestra casa, después para los que nos rodean. Tenemos que ser respuesta para otros. Yo tengo el desafío de ser respuesta en mi casa, tengo el desafío de ser respuesta para mi iglesia, para mi comunidad. Así que Dios está buscando de nosotros sacudirnos y que nosotros cambiemos nuestros hábitos espirituales. Tenemos que reaccionar y cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. El enemigo va a seguir con la puerta abierta para entrar y robar. Y nosotros siempre despertando y diciendo, otra vez voy a ir a comprar todo lo que me robó porque no puedo andar sin eso. No, tengo que ponerme en el lugar de autoridad y ejercer esa autoridad. Si yo me duermo, ¿qué hace el enemigo? Se aprovecha. Así que tenemos dos problemas graves como creyentes. Uno, estar creyéndole tanto al temor, estar creyéndole tanto a las ideas que el enemigo ha estado colocando. Y dos, estar viviendo adormecidos en ese sueño y en esa pasividad. Y necesitamos salir de esos dos espacios, de esas dos condiciones. Necesitamos urgentemente como iglesia salir de ellas. Y entonces hablamos de los problemas, pero ¿cuál sería la solución? Y la solución es sencilla, pero por lo mismo sencilla a veces no la hacemos. Es no olvidar nuestra autoridad, quiénes somos en Cristo. Si yo no olvido quién soy en Cristo, yo voy a ejercer siempre esa autoridad. Porque cuando venga el temor, recuerdo quién soy y me hago la pregunta, ¿quién lo dijo? Y si yo me hago la pregunta de quién lo dijo, siempre voy a tener la posibilidad de cuestionar en mi mente ese pensamiento y de volverlo a colocar en el lugar en donde es. Si no lo dijo Dios, no me interesa. Si lo dijo Dios, me interesa porque se va a cumplir. Si no lo dijo Dios, no. Y recordar siempre mi lugar de autoridad es entender que si yo sigo haciendo las mismas cosas en mis hábitos espirituales que vengo haciendo hasta ahora, que me llevan a estar adormecido, si yo no lo cambio, pues simplemente voy a seguir adormecido. Y ese adormecimiento me va a llevar a quedarme dormido en una silla espiritual y que el enemigo entre y siga haciendo lo que él quiere hacer. ¿Cuántos quieren que el enemigo lo siga robando? Entonces reconocemos que el enemigo nos ha robado, ¿cierto? Entonces tenemos que salir de esto y tenemos que ser parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? Les mencionaba ahora acerca de Kenneth Hagin
y él ya murió, pero yo creo que él debió haber muerto no hace mucho, digo 30 años, 40 años tal vez. Y todos sus libros narran acerca de cómo Dios lo usaba de una forma impresionante. Y cómo Dios lo usaba en sus servicios. Dios se movía de maneras en las que era impactante, sanidades, prodigios, muchas cosas sucedían. Pero yo veo que no es lo que estamos viviendo nosotros. Y no quiere decir que Dios falló o Dios cambió. Quiere decir que tal vez nosotros no estamos haciendo algunas cosas y necesitamos hacerlas. Porque tenemos que ser respuesta para esta generación. Tenemos que ser respuesta para nuestra casa, para nuestro hogar. Esa respuesta no la podemos buscar únicamente afuera. Tenemos que buscarla en Dios. Cuando yo veo esto, yo debo entender qué es lo que dice la palabra acerca de esa autoridad que yo tengo. Mateo, el capítulo 10, el verso 1, dice Mateo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense que lo que hace Jesús con sus discípulos es ¿qué? Es darles ¿qué? Autoridad. ¿Qué hizo Jesús? Restaurar la autoridad. Esa autoridad que nosotros debemos tener. Lucas, el capítulo 10, el verso 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra potestad hace referencia a la misma palabra autoridad. Y dice que el Señor mismo estaba dándoles ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? Para ejercer autoridad sobre un mundo espiritual. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él hace una referencia a algo espiritual. No estamos luchando contra un jefe, no estamos luchando contra una situación, contra una persona. Estamos luchando ¿contra qué? Contra algo espiritual que sucede, ¿cierto? Y tenemos la autoridad, somos autoridad. Dios nos entregó esa autoridad. Ahora, ¿esa autoridad es idea mía? ¿De quién es esa idea? De Dios. La integridad de la palabra es total, o sea, funciona. Y la idea de Dios es que nosotros seamos autoridad en este mundo y que seamos autoridad sobre el enemigo. ¿Ustedes sabían que el enemigo ya está derrotado? Pero él sigue actuando como si no, porque se lo permitimos, porque nosotros cedemos el espacio. Entonces, no es mi idea, es la idea de Dios. Y a veces cuando nosotros como que nos involucramos y empezamos a hacer las cosas que Dios nos dijo, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo que orar, y entonces empiezo a orar, empiezo a declarar la palabra, busco un tiempo para ayunar. Bueno, hago una cantidad de cosas y empiezo a hacer las cosas como Dios me dice, y como que las cosas no empiezan a salir bien, ¿cierto? Y uno dice: Señor, pero ahora que te estoy buscando más, entonces como que ahora tengo más problemas, hay más dificultades, como que por aquí esta puerta y aquella otra. Y empezamos a ver que a veces como que las cosas se cierran más. Y el enemigo trata de ejercer como esa presión para tratar de desenfocarnos de lo que Dios quiere con nosotros. Pero ¿saben qué? Nuestro final es un final de bendición. ¿Sabían ustedes que nuestro final está escrito ya? O sea, nosotros podemos ir a la palabra y darnos cuenta qué dice la palabra acerca de cuál es nuestro futuro. Dice Jeremías 29: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Dios lo sabe bien? Si Dios a Dios no lo está tomando nuestras circunstancias por sorpresa. O sea, Dios ya sabe lo que estamos viviendo, y Él ¿qué es lo que nos dice hoy? Miren, yo ya sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y dígale al que tiene a su lado: mire, le van a decir cuál es el plan del Señor para usted. Son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el plan de Dios. Son planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Saben? El centurión romano, volviendo a ese primer ejemplo, él tenía autoridad porque él conocía a quién servía. Él sabía que tenía una autoridad por encima y estaba sujeto a esa autoridad, y el estar sujeto a eso le permitía ejercer esa autoridad. Y nosotros como creyentes no debemos olvidar a quién servimos, que servimos a Cristo. Y en la medida en que yo estoy sujeto a Él, a esa autoridad, puedo ejercer la misma autoridad.
Si yo estoy sujeto a su autoridad, yo puedo ejercer la autoridad. Ese mismo centurión no tenía ningún temor porque él entendía quién era como oficial. O sea, él en su ámbito militar sabía quién era y tal vez tenía escoltas y él no andaba en temor, él estaba en seguridad. Y nosotros debemos memorizar cuál es nuestra posición en Cristo. Saber ¿sabían ustedes que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Que espiritualmente nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, no al lado, juntamente con Él. Y que Él nos dio autoridad. Él no estaba dormido, ese centurión romano. ¿Saben por qué no estaba dormido? Porque ejercía su autoridad. Si nosotros ejercemos nuestra autoridad, nunca vamos a estar dormidos.